Buenas noches. La decisión del Tribunal Constitucional, anunciada hoy, de declarar constitucional la ley de amnistía en favor de los promotores y activistas de la intentona para independizar Cataluña, es una muestra más de la degradación política en la que vivimos en estos momentos. En su pronunciamiento no se limita a dictaminar si la decisión del Gobierno tiene encaje o no en la Carta Magna, que ese es su cometido, sino que la argumenta en base a criterios políticos, los del Ejecutivo. Persigue, asegura, paliar los efectos del proceso y mejorar la convivencia. Entre los presuntos casos de corrupción y esta encauzada decisión, el PSOE está viviendo uno de sus peores momentos y sus voces críticas internas se multiplican, aunque automáticamente son despreciadas. Y las elecciones autonómicas llegarán antes que las generales. Aunque de aquí a entonces, la verdad es que puede pasar de todo, ¿o no? Bienvenidos al último programa del debate de esta temporada, la 13. Y qué mejor para terminar la temporada que tener a Pablo Blesa. Bienvenido, buenas noches. Encantado de estar aquí, Antonio. Muy feliz de acompañarte en este acto de clausura del 13º año o 13 edición de este programa y hacerlo en compañía de estos grandes periodistas. Eso es. Y Joaquín Asparren, ¿Qué tal? un placer. Noches. Un placer. Sí, la verdad es que hace ilusión, ¿eh? Sí. Además sé que estás particularmente Sí. satisfecho de la temporada, Sí, de bueno. lo que ha supuesto pues, toda esta serie de debates, ¿no? Ya, sí, interesante. Y bueno, hemos ido avanzando y tratando, la verdad es que de muchos temas muy diversos a lo largo, pero había que hablar hoy de política y lo vamos a poner encima de la mesa. Javier Adán, muchísimas gracias, compañero, por estar aquí. Pues esta igualmente, noche. siempre es un placer y vamos a decir, en homenaje a Joaquín, que es como lo de los Sanfermines. Hoy entonamos El pobre de mí, pero a partir de ahora ya empieza la 14 temporada, la Sí. 14ª temporada. Sí, pero yo voy a hacer una cosa, fíjate, voy a avanzar una cosa que no quería decirla, pero la voy a decir. Para terminar el programa vamos a poner algunas imágenes de una corte muy pequeñitos de programas de esta temporada. Yo pensado ponerlos de la primera y de la última, pero prefiero no contrastar la evolución del tiempo y lo dejamos pasar ahí esos 13 años Cada vez porque más sabio. el tiempo pasa. La verdad es que es complicado. Hoy venían para acá oyendo la SER y decía Francino que es complicado hacer un guión de la actualidad política para analizarla porque va a tocar rebato continuamente y bueno, es permanente, son permanentes las novedades y además de trascendencia nacional y también las regionales, evidente que también las tocaremos permanentes, ¿no? Esta misma mañana yo hacía una referencia, podéis discrepar evidentemente, porque es un tema complejo, ¿no? La decisión del Tribunal Constitucional de declarar constitucional la ley de amnistía del Gobierno. No está claro que para Navidad pueda volver Puigdemont como él quería, ha levantado ampollas dentro del partido, incluso socialista. Felipe González, que ya venía siendo crítico con Pedro Sánchez, pero nunca tanto como hoy, diciendo que no va a votar a Pedro Sánchez si se presenta a la reelección. Y bueno, quienes son partidarios dentro del Constitucional y del Gobierno a esta decisión consideran que ha servido para la conciliación dentro de Cataluña y en el conjunto de España. Y hay otras personas que discrepan, también dentro del Constitucional y en la vida política y en la sociedad, que consideran que quienes se saltaron la ley deben cumplir por ella y por ello, y si además no se arrepienten de lo que ocurrió, sino que si se les pregunta dicen que volverían a hacerlo, que siguen en la misma tesitura, no se le puede llegar a ese condonarle ni siquiera el proceso ni la sanción final, porque han de cumplir por ello. No sé cómo veis esta sentencia, que además la Unión Europea a nivel judicial hace 15 días establecía que no veía claro que fuera una verdadera amnistía, consideraba que era una autoamnistía a cambio de votos. Y no sé si terminará esto en el ámbito judicial europeo, Javier. Bueno,
esa es una de las posibles trayectorias que puede tener. Sí que es cierto que la decisión ha sido tomada por 6 a favor, 6 jueces progresistas, 4 conservadores. Ya cuando empezamos con estas disquisiciones, pues empieza a ser un poco, un tanto peculiar la cosa. Primero sí por el equilibrio, pero luego porque el Tribunal Constitucional no deja de ser una de las instituciones grandes que tenemos, ¿no? Entonces, claro, todo esto lo que produce al final es una desafección del ciudadano con lo que es la justicia. Yo creo que eso es bastante grave, ¿eh? Sí que está ocurriendo. Entonces, las discrepancias judiciales son lógicas, están en todos los ámbitos, por eso además hay tantos recursos, hay tanta garantía, ¿no? Lo que pasa es que cuando esas discrepancias judiciales, que además en este caso van a ser argumentados por los 4 discrepantes, son argumentadas de manera además individualizada con distintas propuestas, unas más duras que otras, pero bueno, ahí están. Pero el hecho es que se ha aprobado, ¿no? Entonces vamos a tirar para adelante ahora mismo con eso, porque es y que va en contra del Supremo, por cierto. Eso sí, efectivamente, sí que hay esa otra discrepancia que hay, pero el salto a la política quizás es lo más perverso, ¿no? Porque al final atacamos las bases de lo que son todas nuestras instituciones. Y entonces al final es un poco que los que ganan de verdad son los que siempre dicen, si es que todos son iguales y nada sirve para nada. Entonces eso se llama una anarquía destructiva que no. Es decir, pues yo en esta ocasión igual tengo que envainármela y sí que puedo tener otras instancias a las que recurrir. Pues hágase, pero no tanto eso como que llegue el punto en el que digan, parece que hay jueces buenos, magistrados de alto prestigio, de gran prestigio, que unos que son buenos y otros que son malos, ¿no? Serán todos de una calidad que luego, pues con las decisiones puedes discrepar. Si la discrepancia es buena, es muy buena, pero eso sí, hay que acatar el ordenamiento jurídico y la toma de decisiones en este caso, ¿no? Sí, hay una argumentación de peso para ver que esta aprobación de la ley de amnistía o el impulso de la ley de amnistía no obedece a las conclusiones a las que llega el Tribunal Constitucional en este primero de los recursos que se han presentado, porque ahora el Constitucional tiene que revisar todavía una treintena más de recursos en contra de la aprobación de la ley de amnistía. Pero me refiero a que hay un origen claro en el por qué no vale la argumentación del Tribunal Constitucional. Y para ello hay que retirar de la hemeroteca, simplemente remitirse a la campaña electoral última de Pedro Sánchez, donde negaba por activa y por pasiva que fuera a apoyar una ley de amnistía para los procesados y condenados entonces por el proceso. El cambio obedece claramente a un interés político, es el interés de los 7 votos del Congreso de los Diputados de Junts que le faltan a Pedro Sánchez para llevar adelante su acción de gobierno, con lo cual, bueno, cae por su propio peso la argumentación. Es decir, de nada me vale que se diga que es para favorecer la convivencia, para contribuir a la normalidad política de Cataluña, una argumentación que surge y parte, sin embargo, de un acuerdo de parte para sostener a un gobierno que cede descaradamente en favor de los votos que necesita para mantenerse en la Moncloa, ¿no? Con lo cual yo creo que está completamente desautorizada esas conclusiones del Tribunal Constitucional. Yo lo que apuntaba al inicio del programa es que si hubiera su dictamen hubiera sido, oye, pues sí encaja en la Constitución o no encaja en la Constitución, esa es su tarea, su obligación, pero la valoración de que se ha hecho con la finalidad ya son valoraciones políticas en donde uno empieza a decir, oye, de hecho, hace 2 semanas tuvimos aquí a Joaquín Ángeles Domingo y él también afeaba que en esas decisiones, dictámenes del Tribunal Constitucional hubiera valoraciones de calado político y no se restringiera a lo que debería ser, que es la consideración meramente del ámbito de la Constitución, ¿no? La primera pregunta que tenemos que hacernos es si la justicia es igual para todos. O sea, a mí me multan al salir de aquí y en un día, mañana, me veo en una situación de tener que pagar esa multa que me ha llegado a casa y si no la pago me van a embargar, etc. Sin embargo, una serie de señores, es decir, señores con altas responsabilidades políticas, hablamos de todos los líderes del PROSE, tomaron decisiones delante de las cámaras, delante de todos nosotros, con luz y con taquígrafos, y ahora nos quieren hacer ver que lo que vimos no sucedió. Y lo que vimos fue unos señores que aprobaron una ley de desconexión, que dio pie a que se aprobasen por primera vez leyes en el Parlamento que no las firmó el rey de España,
y una ley de referéndum ilegal, y vimos cómo ese referéndum se implementó. Vimos cómo las oficinas representativas de Cataluña por el mundo, y especialmente por Europa, se convirtieron en órganos de propaganda y en embajadas politizadas para apoyar ese movimiento. Vimos cómo se compraron con dinero público servicios, en concreto a un país como Estonia, que es una de las grandes proveedoras de realidades en Internet, y se creó un Estado paralelo. Vimos cómo se utilizaron los censos de todos para ese referéndum ilegal. Vimos cómo se cometieron delitos de malversación, de sedición, posiblemente de rebelión, y cómo el Estado y los jueces actuaron con órdenes y euroórdenes para traer ante la justicia a los que se evadieron y huyeron, como fue el caso de Puigdemont, o aquellos que se quedaron y fueron juzgados correctamente, y hasta ahora ningún tribunal, en ningún ámbito, tampoco el europeo, ha dicho que hubiese error de forma. Entonces, eso que todos lo vimos, ahora dicen que no pasó, y que esa gente no dio un golpe de Estado. Esas personas dieron un golpe de Estado de manual. Y ahora, ante esto, ¿qué ocurre? Que a los gamberros de la democracia española, que hacía que cuando salíamos de España, y hablo ya en lo personal, te diese un poco vergüenza, y vergüenza de que incluso algunas personas que habían comprado el relato catalán te dijesen, ¿pero qué pasa en España? ¿Es una dictadura franquista aún España? ¿Estáis aplastando un movimiento democrático? Era lo más antidemocrático que podíamos imaginar. Entonces, quiero que te digan que esos gamberros de la democracia española, por un bien mayor que es el de la convivencia, deben ser exculpados. En primer lugar, el valor mayor de la convivencia, pero ojalá que solo fuese eso, porque si fuese eso, habría algunos argumentos a favor que voy a contar ahora brevemente, pero lo que vemos es que esta amnistía está viciada ética y moralmente de base, porque se fundamenta en el mercadeo del poder, y como eso es tan obvio, luego vemos la segunda parte. Es verdad que, a pesar de que rompe nuestro sistema jurídico, de que creamos una excepcionalidad increíble, de que tratamos a unos sediciosos y unos traidores y unos golpistas como demócratas y gente estupenda, que al ser amnistiada el Estado les tiene que pedir perdón a ellos. A pesar de eso, si vamos al lado, digamos, noble de la intencionalidad, que es el que ha señalado el tribunal, ¿la convivencia ha mejorado en Cataluña? Vale, lo admito, sí. ¿Han perdido el poder en Cataluña? Estos señores lo han perdido. ¿El procés ha fracasado? Ha fracasado. Pero ha sido a costa de que todos nos tapemos la nariz, perdonemos de una manera casi con vergüenza ajena de que eso pueda pasar en España y que pueda venir de Cataluña. Y al final del proceso vemos unos jueces que se amoldan a un poco a la línea política, a ese bien mayor de la convivencia, pero que no han hecho justicia. Han hecho política. Y eso creo que está mal. Es cierto que en cualquier caso que la sensación de convivencia y de conflicto ha cambiado y que la conflictividad con Cataluña se ha rebajado. Otra cosa es si ha sido por esta circunstancia de las amnistías o es precisamente por todo lo contrario, porque en su momento se ejerció las actuaciones judiciales y se le vieron las orejas al lobo. No sé cómo lo veis vosotros. No lo sé, yo creo que ha sido también un proceso de por decirlo así, de implosión también de las opciones nacionalistas e independentistas en Cataluña. Ha habido quizás una parte que ha contribuido a esa normalización o a esa mejora de la convivencia en Cataluña, el hecho del propio desencanto de buena parte de esas personas que en su día, bueno, pues yo no sé si fueron cautivadas por este flautista de Hamelin en el que se convirtió Puigdemont, prometiendo una especie de paraíso, ¿no?, para Cataluña, con aquellos mensajes de España nos roba, Cataluña independiente, pues va a mejorar las pensiones, va a mejorar la sanidad, va a mejorar los ingresos, va a mejorar la renta, va a mejorar todo, ¿no? Yo creo que el desencanto de ver que todo aquello era, pues eso, un flautista de Hamelin, pues también ha contribuido, ¿no?, a normalizar la vida en Cataluña. Yo creo que es un elemento a tener en cuenta. En ese escenario que habéis descrito, que yo comparto, de la vida en Cataluña, en cuanto al sentimiento independentista, a las distintas manifestaciones, a las distintas acciones, incluso políticas que se han llevado a cabo, todo esto estamos hablando dentro del ámbito político, ¿no?
porque ahora de lo que nos toca hablar es también de ese ámbito judicial. Pues sí que cabría igual recordar que el general Espartero estaba de regente cuando dijo aquello de a Cataluña hay que bombardearla cada 50 años para estar tranquilos. Bueno, eso se dice y tal, dice, porque parece como que hubiese ese sentimiento independentista desde entonces, ¿no? Ahora la realidad es que de lo que vivimos antes del proceso, durante el proceso, que eran las calles incendiadas de Cataluña y una sensación de que España podía entrar en un conflicto, nuevamente en un conflicto bélico interno, pues yo creo que no tiene nada que ver con lo de ahora. Entonces, ese escenario político yo creo que también hay que contemplarlo, hay que ver cómo ese soufflé de lo que fue esa tendencia independentista catalana, ahora mismo si hubiese un referéndum, quizás sería el momento de hacerlo, para decir, oye, y ya es el último y se ha acabado, no se hace ninguno, ¿no? Y porque sería el instante en el que dices, si no tenéis ni el 40%, estáis en el entorno del 40% o menos de esa tendencia de apoyo a los partidos independentistas. Que el partido que ahora mismo gobierna en Cataluña es el Partido Socialista, que sí que el Partido Socialista catalán, ¿no? El PSC, pero que dices que no estamos hablando de esa tendencia. Y regresando y volviendo, y muy rápido, a lo de la sentencia, pero que no deja de ser algo que se reconoce desde el Tribunal Constitucional. Entonces es una ley que se dice, entra dentro de la ley, de la Constitución. De hecho, además, lo que se dice muy concretamente es, y que abre ahí una serie de puertas que no sé si para bien o para mal, pero ahí quedan abiertas, y es que todo lo que no se dice en la Constitución que no está permitido, todo lo que no se dice que no, es lo que sí hay una vía de que esté permitido. Entonces dices, hombre, pues debemos de tener en cuenta eso a favor de las libertades individuales que tenemos cada uno de nosotros, porque yo creo que está muy bien eso de interpretar el que dices, oye, si no hay algo manifiestamente opuesto, yo como ciudadano me puedo expresar tranquilamente, ¿no? Porque expresarme tranquilamente es jugar con esa libertad de expresión mía, nada más allá que otra cosa, ¿no? Me gustaría comentar, si uno abandona el ámbito de la justicia, que no es el mismo que el ámbito judicial y no es el mismo que el político, porque de la justicia es que unos señores han cometido un delito y, por lo tanto, en una democracia todos somos iguales ante la ley, debemos ser juzgados con garantías, pero debemos ser juzgados por nuestros hechos. Y los hechos se produjeron, en el ámbito de la justicia, una amnistía es injusta, pero existe por algo. Pero una amnistía no dice que no hayas cometido el delito, sino que lo que dice en realidad es que no se te va a condenar por ese delito. Te equivocas. Cuando amnistías, lo que estás haciendo es que el Estado está aceptando que cometió un error y que cometió un error, le tiene que pedir perdón a ese ciudadano porque el Estado actuó injustamente contra él. Por eso la amnistía que tuvimos cuando hubo cambio de sistema político en España, se amnistió y se perdonó, y en muchos casos se perdonaba porque eran personas que habían sido injustamente tratadas por el Estado, del que el sistema democrático era continuista. Que estamos hablando de dos cosas, la amnistía y el indulto. El indulto es otra cuestión. Sí, exactamente. Pero bueno, ahí están entrecruzados. Luego está el ámbito judicial, donde el juez Marchena juzgó a todos los cabecillas que no se escaparon, y los juzgó, y ahí está la sentencia. Y la sentencia es muy clara, y obviamente el señor Marchena le sentó muy mal cuando se habló de indulto, precisamente, porque tú has hecho un proceso judicial muy pericioso, muy cuidadoso, que ha costado mucho recabar las pruebas, y al final has declarado culpables de ese delito que está en el Código Penal a esos señores. Y entonces luego se buscan atajos para liberarlos, sea la amnistía, sea el indulto. Y luego está el ámbito político. Y es verdad que en el ámbito político se han jugado medianamente bien las cartas. Y es verdad que toda sociedad debe sopesar. Se aplica una justicia que desde el ámbito, en este caso catalán, se veía a España como una España madrastra, a una justicia y a un sistema judicial como manipulado. Ahora están contentísimos, ¿no? Esta mañana estaban eufóricos. Y en el pasado decían que el Tribunal Constitucional y el Supremo y todos los demás eran corruptos y estaban politizados. Ahora parece que no lo están. Entonces, yo entiendo que en el juego político, ante esa visión que tenían muchos catalanes, o que habían comprado muchos catalanes, de una España madrastra, una justicia vengativa y una democracia poco magnánima, y la democracia es en general magnánima, el juego se ha hecho bien, porque se ha presentado a un Estado piadoso, magnánimo, misericordioso, que ha perdonado, que ha indultado y que ha amnistiado. Pero no se ha hecho justicia, se ha hecho política, y yo no digo que sea el peor de los fines,
Es verdad que esas vías están en la Constitución por algo, y es porque a veces es mejor ser magnánimo que ser cruel y perpetuar o crear mártires y mitos. Y en ese sentido, Puigdemont dejó de ser mito. Y los demás cabecillas, Junqueras, la historia les ha pasado por encima. ¿Pero por qué? No solo por la acción política, no olvidemos cómo Cataluña se ha escurrido de empresas, se ha escurrido de capacidad económica, se ha escurrido de seguridad jurídica, se ha escurrido de inversiones. Y los catalanes no son tontos, han visto cómo, por ejemplo, Madrid ha ido en una línea ascendente espectacular, mientras Cataluña, porque el nacionalismo es reclusivo, es opresivo y es empequeñecedor. Y eso es lo que les ha pasado. Esta fiebre social que fue el nacionalismo catalán en esteroides, ¿qué ha hecho Cataluña? La ha hecho más pequeña, más pobre, más pueblelina y, encima de todo, menos hermanada con su entorno natural, el de la Unión Europea y de las demás regiones de España. La diferencia, yo os apuntaba que no es lo mismo indulto que amnistía. El indulto recae sobre personas individuales y es perdonarle total o parcialmente una pena sobre un delito que se ha cometido, y el delito sigue existiendo. Es decir, se ha cometido el delito sigue existiendo, pero por una buena conducta, por un arrepentimiento, se reduce la pena o se anula. Ese es el indulto. La amnistía es considerar que nunca hubo delito. Que nunca hubo delito. Que nunca hubo delito. Que nunca se produjo. Y, por tanto, se anula o se olvida lo que ocurrió. ¿Y qué puede pensar Marchena en ese contexto? Tú has hecho un proceso judicial perfecto delante de la televisión para que no haya sombra de dudas, con garantías, y ahora te dicen, no, si lo que usted ha hecho, pues su sentencia no vale para nada, porque usted se equivocó en realidad. Una excepción, que es la malversación. Sí, eso sí, bueno, ahí queda. Es un delito sobre el que no se ha pronunciado el Tribunal Constitucional porque no formaba parte del recurso del Partido Popular, que es el que ha visto el alto tribunal, y bueno, y esa va a ser una piedra de toque importante, que probablemente sí que lleve, en el caso de que se intente anular, al Supremo a instancias europeas, ¿no? Con lo cual, sí, es que ese es el... Esto tiene mucho recorrido todavía y no es que Puigdemont vaya a venir mañana en olor de sus propias multitudes, no de las multitudes generales de Cataluña, y vuelva a ocupar su escaño. Ha habido muchas reacciones. Tengo aquí, por ejemplo, páginas de prensa nacional diciendo que la decisión del Constitucional permite agilizar 500.000 de amnistías pendientes. Sánchez dice que ha sido una magnífica noticia porque era una crisis política que no debió salir de la escena política. Eso sí, estamos de acuerdo, pero quien la sacó no fueron quienes perdonan, sino quienes los ahora indultados o amnistiados. Y luego Felipe González, que ha hecho unas declaraciones duras contra esa decisión y los promotores. Todo eso dentro de Felipe González, que ha entrado ya en campaña. Sí. Claro. ¿Tú crees que no va a votar? No, a ver, ha entrado en campaña para la sucesión de Pedro Sánchez al frente del Partido Socialista. No él, evidentemente. ¿Promoviendo a quién? Promoviendo, yo apostaría por Madina. Por Madina, seguramente. Madina probablemente buena posición desde que era probablemente sea el candidato de Felipe González, porque en las últimas entrevistas, cuando además se le plantea esta cuestión, no lo niega completamente. Yo creo que en el Partido Socialista, a pesar de la unidad que en estos momentos se está intentando proyectar, ¿no? Salvo esos versos sueltos que salen a los medios de comunicación, ha habido una carta con 38, como Emiliano García Paje o algunas cartas. No veo yo creo que ya de entrar en campaña, decir que tú no vas a votar al Partido Socialista. Yo creo que ya se ha iniciado el proceso interno de sucesión de Pedro Sánchez. De tapadillo, evidentemente. Sí. Pero yo creo que ya hay buena parte del Partido Socialista ahora mismo pensando en la sustitución y en el sustituto de Pedro Sánchez, y uno de ellos, evidentemente, es Felipe González. Y otro, probablemente, a estas alturas, sea José Luis Rodríguez Zapatero, que esté pensando ya en su candidato para sustituir a Pedro Sánchez. Y en esto sí que lleva más tiempo trabajando Rodríguez Zapatero que el propio Felipe González. Ajá. Ha habido también una carta que se mandó a los medios de comunicación, firmada por 38 ex altos cargos del Partido Socialista, presidentes del Congreso y del Senado, diputados, eurodiputados,
presidentes de parlamentos autonómicos, bastante crítica también con este a los que desde asunto. el círculo de Pedro Sánchez se ha llamado los resentidos. Exactamente. Óscar Nuevo, Vera... Óscar Puente ha dicho que solo faltaba a Medio Domínguez en las redes sociales. Pero fijaros que ahora hay como tres estratos ahí, ¿no? Uno de ellos es precisamente este, vamos a decirle así, utilizando ese término, los resentidos que son los que salen a los medios de comunicación o se mantienen en las redes sociales, bueno, con una posición crítica respecto a Pedro Sánchez. Luego están los del reducto, ¿no?, que siguen apoyando a Pedro Sánchez por encima de cualquier otra argumentación contraria, pero si os empezáis a fijar detenidamente en determinadas personas destacadas del Partido Socialista, muy activas en redes sociales, que desde que ha salido todo este tema del caso Koldo ya no son tan activos, por no decir que completamente inactivos en redes sociales, yo creo que es un dato a tener en cuenta, hay que fijarse también en eso. Por eso digo que probablemente ese proceso interno de sustitución de Pedro Sánchez ha comenzado ya en el PSOE. Lo que pasa es que yo creo que Pedro Sánchez lo que sí que hizo desde su vuelta, desde su viaje con los imputados actualmente, el viaje por España en coche, fue sentar una serie de bases que a día de hoy podríamos decir que el Partido Socialista en gran medida es el partido sanchista, porque vemos que lo controla muy bien. Además, en cada una de las agrupaciones, son pocas las que se le escapa. De hecho, el cambio que ha habido en las anteriores elecciones autonómicas, por ejemplo, a Lambán lo corta a la cabeza y ya está. Y de hecho, además pone ministros, ¿no?, a la cabeza de algunas de las agrupaciones importantes. Es decir, tiene un gran poder como para decidir en cada uno de los territorios quién es el que va. Entonces, puede que algunos se empeñen en decir, y esta va a ser la hoja de ruta. La hoja de ruta la pongo yo. Sí, pero ha apuntado ya Joaquín, veremos a ver. Sí, pero ha apuntado Joaquín un dato importante. Sabes que hasta que apareció el informe de la UCO, había un argumentario que estaba encima de la mesa permanentemente, ¿no? Y era la fachosfera, la manipulación de algunos medios y demás. De pronto aparece el informe de la UCO y hubo incluso medios de comunicación cercanos al gobierno que le dan toda la credibilidad al informe y marca un antes y un después. Y esas personas que dice Joaquín también dicen, oye, esto estamos hablando de temas ya de la rumorología, de los ataques, esto es distinto, porque es muy serio y las grabaciones nos avergüenzan de lo que está ocurriendo. Entonces, yo creo que, no sé qué te parece, Javier, cuando empezaron a salir, que bueno, que es un goteo permanente, y yo creo que además quien dice, bueno, vamos a aguantar y vamos a poner de nuevo encima de la mesa la agenda social, yo no sé si se equivoca porque todo el proceso judicial va a ser muy largo y las declaraciones y las actuaciones judiciales y más grabaciones va a ser permanente y puede ser una cruz que lleve el gobierno en las próximas fechas y las primeras son las elecciones autonómicas. Claro, sí. tú imagínate el desgaste que supone en estos momentos para la acción de Moncloa el hecho de por mucha argumentación, por muchas cuestiones que pongas delante, como toda la polémica ahora sobre la contribución o no del gasto en defensa en la OTAN, o otro tipo de cuestiones como ahora la ley de amnistía, todo este tema de las presuntas corrupciones es como una sombra. Tú por mucho que corras por la calle, si hace sol o hay iluminación, tú tienes la sombra. Y la sombra le va a perseguir a Pedro Sánchez. Entonces, no sé hasta qué punto esa posición de aguantar y resistir y va a llegar un momento que va a quebrar, porque Joaquín, yo creo que hay escenarios a largo, a medio y a corto plazo. A largo plazo, para el Partido Socialista, pues efectivamente va a ser, a mi juicio, va a ser un desastre, ¿no? Porque todo esto le va a perseguir. La era post-Sánchez del Partido Socialista seguramente que sea arrastrarse durante mucho tiempo hasta volver a recuperar la credibilidad, incluso como partido, porque ahora mismo lo que se identifica, por eso yo creo que posturas como la de Felipe González, ¿no?, en la que se dice, oye, que a mí que no me identifiquen con esto, que yo pertenezco a otra. Bueno, luego habría que revisar el pasado de Felipe González, pero ese es otro tema, no voy a abrir esa puerta. A largo plazo, yo creo que el Partido Socialista lo va a pagar. A medio plazo, sería el de 2 años vista, es decir, las elecciones, ¿no? Pues me vais a permitir que juegue con el cortísimo plazo. El cortísimo que sería en el que hubiese algo que de verdad revelase que él, por ejemplo, estaba implicado en la financiación ilegal del partido y que todo esto en realidad lo controlaba él, sí que significaría que él se tiene que ir. Por lo tanto, ¿esos son elecciones o no?
o es no. que alguien que le sustituya. Porque claro. el medio plazo, para mí, es donde está la clave real, en el que dice quién se le va a cargar. ¿A quién le interesa? Claro. Es imposible. O sea, es decir, ahora mismo Junts va a darle su apoyo de una manera, haciéndole arrastrar o lo que sea, pero hasta las próximas elecciones le va a dar su apoyo. Empiezo por Junts, pero exactamente igual ocurre con Bildu. Fíjate tú, Bildu, que los que van de lo que le van a apoyar. Y Sumar, evidentemente, bastante desgracia tienen en sus líneas, en su foro interno. Podemos dirá mucho que podría ser quien podría quebrar por ahí, porque podrían intentar ellos obtener algún rédito de nosotros sí que somos los auténticamente limpios y ya sufrimos pues toda esta persecución y tal. Entonces, el medio plazo es el que dices, no va a haber otra opción que esperar a las elecciones, aunque haya que arrastrarse sin presupuestos y lo que fuere. Y ese cortísimo plazo es el que dice, suponiendo que saliese algo directamente contra él, contra su familia, en el que dice, ya es insostenible, está un sustituto o una sustituta, seguramente que un sustituto, lo que se ha dicho de ella, ¿no? Ha tocado, Javier, un tema que me gustaría poner encima de la mesa. Hemos hablado del Partido Socialista, el papel que juegan los otros partidos, ¿no? Porque, claro, yo creo que Sumar tiene un papel complicado. Oye, de hecho, Sumar y Podemos ha dicho que la política sí puede ser limpia, y como diciendo, nos separamos del Partido Socialista en ese sentido, creemos que sí lo puede ser, pero sigue formando parte ¿del gobierno? El sostén del gobierno. Están ahí. Y claro, juegan un papel complicado que yo no sé si les puede afectar para bien, para recoger los damnificados del PSOE por su parte más a la izquierda, o pagar las consecuencias de no ponerse firme y separarse de esta circunstancia. Esa lucha seguramente, ese debate interno, lo tienen Sumar y lo tiene Podemos. Lo que veo, apoyando la tesis de Javier, es que la situación del presidente del gobierno no es tan dramática. Es vergonzosa de cara a la opinión pública, de cara a sus propios allegados en el sentido político, que no sean corruptos, que ahora ya tenemos dudas de quién no lo sea. Pero a nivel político, es que alguien que lo ha apoyado con anterioridad y lo ha hecho presidente, algún partido, ha dudado, ha puesto en tela de juicio el apoyo que le brindaron para que fuese presidente. Ninguno lo ha hecho. Con lo cual, a nivel parlamentario, ¿hay alguien que haya dicho, nuestro partido te dio 2 escaños, ahora mismo abandonamos este proyecto, huele tan mal que os dejo? No, todos dicen, vamos a darle el gobierno a la derecha, vamos a hacer presidente a Abascal y a Feijóo. No se tambalea en nada. La aritmética... En el momento que ocurriese eso, estaría Feijóo poniendo la moción. Claro, yo no quiero que censura, pero no lo consigue. Ya sabe que es imposible por esas circunstancias. Porque dice que le va a dar, efectivamente le va a dar aire, porque la va a perder. O sea, la aritmética matemática y la matemática y el álgebra que ha cosido de esta manera tan tortuosa a este gobierno y lo ha hecho al presidente, sigue intacta y va a seguir, porque son partidos, en general, casi todos ellos, antipáticos y tremendamente hostiles como el agua y el aceite al PP y a Vox, al PP con Vox y al PP y Vox. Y como además interpretan que el PP se ha hecho cada vez más verde que azul y está asumiendo las tesis de Vox, esos partidos van a apoyar una moción de censura, por eso ahí está intacto. Ahora, que él haya iniciado una espita que se convierte en una hemorragia que desangre al Partido Socialista, me pareció terrible que él, que en los últimos 7 años, es decir, desde que es presidente, no haya hecho una rueda de prensa desde la sede del partido a Ferraz, se fuese a Ferraz, colocase la rosa, eso era venir, es como venir con una espada y empezar a cortar todos los pétalos. Es que era tan tremendo que yo ahí, cuando lo vi a él con el fondo rojo en Ferraz, dije, es que sus correligionarios y votantes van a ir a lincharlo por lo que ha hecho, porque ha enfangado la imagen del partido que se dice honrado después de no sé cuántos años y que ya dejó de serlo hace mucho, ya dejó de ser honrado hace mucho. Entonces, claro que le ha tambaleado la rosa y se le han caído muchos pétalos a la rosa. Y si sigue ahí y siguen apareciendo investigaciones de la UCO, y hoy la UCO ha entrado y ha cedido a la casa de la presidenta de Adif y del director general de carreteras, y sigue así, entonces lo que va a ocurrir es que él va a aguantar, pero lo que también va a ocurrir es que el Partido Socialista habrá sido hambreado y, como le pasó al Partido Socialista francés,
o al griego, puede que vaya prácticamente a la desaparición. Otra cosa que él puede hacer es esto, me parecería más honrado, me parecería más generoso. Y es decir, yo aguanto el chaparrón, que la actualidad cambia muy rápido, varía mucho, a ver si sucede alguna cosa que realmente barra de los titulares y de las portadas estos casos, algún asunto de talla mayor, puede ser Donald Trump dando una bofetada, puede ser cualquier cosa que de pronto esto vaya poco a poco orillándolo y que yo, antes quizá de las elecciones, ceda el testigo y me haya tragado yo toda la basura, haya absorbido en mi persona toda la basura y luego que entregue un partido más limpio a alguien que lo capitanee y lo salve. Pero insisto, la sombra seguirá ahí y en cada comparecencia de Pedro Sánchez sí, la sombra la proyectarán los focos y estará ahí en torno a todos estos casos que van a seguir durante todo un larguísimo proceso judicial que va a seguir dando muchas informaciones a lo largo de mucho tiempo. Yo esta mañana escuchaba a Emiliano García Paje, al presidente castellano-manchego, y utilizaba una expresión que me ha parecido muy acertada. Él decía, hombre, en torno a la posibilidad de que haya unas elecciones, ¿no? Decía, bueno, una cosa son las elecciones precipitadas y otra cosa son las elecciones anticipadas. Él apostaba por unas elecciones anticipadas. ¿Cuál era la diferencia? Evidentemente, ahora mismo la situación está tan tensa que ha provocado una cuestión de tensión, de enrocamiento, de núcleo duro en Moncloa que no va a ceder. Evidentemente no va a haber elecciones dentro de 2 meses o dentro de 3 meses, aunque algunos sí que apuestan por un otoño donde podríamos tener esa convocatoria electoral. Eso serían unas elecciones precipitadas por algún nuevo elemento en la información que se aportara en torno a los posibles casos de una mayor vinculación o bien del Partido Socialista o bien del propio presidente Sánchez en alguna de las tramas de corrupción. Elecciones precipitadas. ¿Elecciones anticipadas? Probablemente sí. No lleguemos al año 2027. ¿Por qué? Porque hay unos datos claves. Entramos en un periodo a partir del año que viene, desde principios, de elecciones autonómicas y locales. Y fundamentalmente en el año 2026 hay una cita muy importante para el Partido Socialista y para el resto de formaciones, las elecciones en Andalucía. Es decir, podemos llegar, o puede llegar el Partido Socialista a unas elecciones andaluzas tan claves para la importancia de lo que es el desarrollo de la política nacional, arrostrando toda esta situación, o podemos entrar en un escenario de unas elecciones anticipadas antes de las autonómicas en Andalucía. Yo lo dejo ahí, pero creo que podemos estar en un escenario más real que aguantar una situación como sea hasta el año 2027. Es que estamos hablando de casi 2 años. Vamos a seguir haciendo el recorrido de partidos. Sí. Vamos a seguir haciendo el recorrido de partidos y es el papel del Partido Popular y de Vox. El Partido Popular bueno, está atacando, moviendo, removiendo, pero no da ningún paso en el sentido de presentar una moción de censura. Sabe que no la iba a ganar, mientras que Vox cree que es obligación del Partido Popular tomar esa medida, dar ese paso. Eso lo están evidenciando continuamente y ahora vamos a escucharlos porque hemos pedido que diputados nacionales de los 4 partidos nos hicieran una valoración de la situación actual de estos asuntos y cuál puede ser la salida o en cualquier caso lo más conveniente. Quiero apuntar una cuestión y es que nos ha atendido el Partido Popular, Miriam Guardiola, nos ha atendido también Vox. Podemos nos dijo que no quería hablar de este asunto y el Partido Socialista nos aseguró que sí, que iba a ser un diputado nacional, que nos iba a hacer unas declaraciones, pero finalmente han decidido que sobre este asunto preferían mantenerse, no hacer declaraciones. La semana pasada hicimos un programa de salud, la semana anterior hicimos de política y hubo declaraciones de los 4 partidos políticos, pero en este caso estos partidos han decidido no pronunciarse aquí a nivel regional, con representantes regionales, no pronunciarse sobre estos asuntos. Vamos a ver las coincidencias, pero también lo que separa a PP y Vox en este asunto.
Bueno, la postura es muy clara: explicaciones, dimisiones y convocar elecciones generales. No hay otra salida. La situación es tan grave, la corrupción acorrala de tal manera al Gobierno de España, al Partido Socialista y a todo el entorno familiar del presidente, que no hay otra salida. La mujer de Pedro Sánchez está imputada, el hermano de Pedro Sánchez está imputado, el fiscal general del Estado está imputado, el número 2, ex número 2, hombre todopoderoso y hombre fuerte de Pedro Sánchez, su mano derecha, el señor Ábalos, y hasta hace unos días el número 2, Santos Cerdán. Yo creo que Pedro Sánchez ahora mismo depende de sus socios, que también son cómplices y que los están manteniendo en el poder. Desde luego, Pedro Sánchez ha demostrado que no tiene escrúpulos y que es capaz de cualquier cosa por estar un día más. Así que, si dependiera de él, continuaría en el cargo. Pero es importante que todos los grupos parlamentarios sepamos decir hasta aquí, basta ya, porque todo esto tiene un límite. Se han traspasado demasiadas líneas rojas y los españoles no se merecen esto. Porque es evidente toda la trama de corrupción existente que rodea a todo el Gobierno y que rodea en concreto a Sánchez. No existe duda ninguna de que estamos inmersos en un Estado, en un Gobierno que está rodeado de corrupción. Por lo tanto, la única solución es que Sánchez dimita. No existe otra solución. De hecho, desde nuestro partido, lo que nosotros pedimos ante este escándalo y ante esta situación es que, primero, que se convoquen elecciones, pero puesto que no tenemos ninguna esperanza de que Sánchez vaya a hacerlo, no podemos estar con esta parálisis. Por lo tanto, nosotros nos gustaría que se registrara una moción de censura. Vox no tiene los votos suficientes para hacerlo. Por lo tanto, nosotros le pedimos al Partido Popular que registre y que inste una moción de censura, porque ante un escándalo como este no se puede estar en la parálisis. Nosotros no creemos que Sánchez se vaya a ir de una manera voluntaria. Por lo tanto, ya digo que debe de ser la sociedad, deben ser los partidos que estamos representando a los españoles los que instemos que se vaya, porque esto no puede seguir así. De hecho, irá a peor. Bien, pues son esos planteamientos. Faltan los otros, ya digo, el Partido Socialista especialmente nos hubiera gustado, pero yo creo que es un error que, bueno, en este caso en concreto preferían en estos momentos no hacer esas declaraciones. Bueno, pues hay otros temas abiertos, como el asunto, vamos a pasar solo de puntilla, sobre la mujer del presidente y bueno, el ministro Bolaños y luego el hermano. Bueno, vamos a ver en qué quedan estos asuntos en las próximas fechas, pero siguen alimentando permanentemente estos asuntos. Hay algunas cuestiones más de las que queríamos hablar, algunas nacionales y otras de fuera, pero de aquí, de la región de Murcia. Bueno, son los presupuestos de la tranquilidad, Joaquín, los que ha negociado el Partido Popular con Vox, o no necesariamente. Hay una batería ahí de propuestas muy que están saliendo en otros medios de comunicación. Yo no voy a hacer referencia a ellas porque nuestros compañeros de los servicios informativos lo están haciendo. Sacado también reacciones de la oposición sobre esas propuestas. Vox ha dicho que el presidente se ha olvidado de la seguridad en las calles, el PSOE que dónde está la igualdad y esas bolsas de pobreza muy importantes en la región de Murcia no están siendo atendidas adecuadamente. Podemos, que es un discurso vacío, mientras que el presidente pues, ha hablado de medidas en salud, educación, ley de universidades, sobre restauración forestal, ayudas a jóvenes agricultores o deducciones en las próximas declaraciones de la renta. Es muy larga la lista. ¿Son de la tranquilidad o no hacía falta tampoco mucho? A ver, bueno, pues lo que estamos asistiendo estos días es a un debate del estado de la región que bueno, concluía esta tarde y solapado prácticamente con el debate presupuestario, el debate del proyecto de presupuestos de la Comunidad de España, con lo cual las intervenciones de los grupos parlamentarios, del propio presidente de la comunidad, pues han ido un poco en lo que ha sido el debate del Estado de la región a caballo entre una cuestión y la otra, una visión del conjunto general de hacia dónde debe ir la región, unido a las medidas, parte de las cuales las anunciaba Fernando López Miras y las va a volver a reiterar probablemente
que cuando tenga que defender los presupuestos de la comunidad autónoma, con lo cual estamos en una solución, bueno, pues prácticamente en un debate sin solución de continuidad durante todas estas semanas. Bien. ¿Qué trae para el equipo de gobierno el hecho de contar con unos presupuestos? De entrada, una argumentación política muy clara. Aquí tenemos presupuestos, en Madrid el Partido Socialista, y ha sido el argumentario que se está utilizando, el Partido Socialista es incapaz de tener unos presupuestos. Punto segundo, ¿hasta qué punto el Partido Popular se ve cómodo con los compromisos a los que ha tenido que ceder o los que ha tenido que negociar con Vox? Pues yo creo que sí, que hay cierta relativa comodidad. Han sido, en el fondo, unos pronunciamientos muy genéricos a los que ha tenido que ceder, como ya había hecho en Valencia o se ha hecho en Baleares, y creo que se iba a hacer en Cantabria, en torno a exigencias sobre la inmigración, sobre inmigración fundamental. sobre cuestiones relacionadas con la inmigración o cuestiones ambientales como la política europea, el Pacto Verde, en fin, cuestiones que, bueno, pues quedan ahí en pronunciamientos y algunos puntos muy concretos que pueden, eso sí, derivar en polémica con respecto a lo que es el acompañamiento de menores, o mejor dicho, los menores no acompañados en algunos de los centros o en un centro en concreto de Murcia. No creo que haya tenido que ceder tanto el Partido Popular en cuestiones concretas a Vox, como sí en algunos pronunciamientos que se quedan ahí en cuestiones más o menos de pronunciamientos ideológicos. Mar Menor también aquí en Murcia, por ejemplo. El asunto del Mar Menor, bueno, ese asunto, pero quiero decir que son cuestiones que vamos a reformar o vamos a revisar la ley del Mar Menor. Vale, pues ya la vamos a revisar. Es decir, que no hay tampoco un compromiso, insisto, muy concreto. Con lo cual, bueno, pues el gobierno de Fernando López Miras va a tener presupuestos en 2025. Otra cosa será el año que viene, con las elecciones en el año 2027, donde Vox ahí probablemente intente marcar mucho más territorio y va a ser muy complicado, mucho más complicado llegar a un pacto sobre cuentas. Pero en fin, como digo, bueno, pues esto permite además, digo, cierta tranquilidad en el funcionamiento no solamente de la Administración, sino de todo lo que depende de los presupuestos, con lo cual es muy conveniente que una Administración o un gobierno como el de Murcia tenga unas cuentas a desarrollar, por muy tarde que entren, ha vencido la mitad del año, pero bueno, tienen una serie de partidas de las que estaban colgando determinados colectivos, organizaciones no gubernamentales, determinados proyectos de política social que necesitaban de esa actualización. Bienvenida sea en ese aspecto, ¿no? Lo que pasa es que, Joaquín, o Javier, si se iba a llegar a un acuerdo, si se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, se lo podían haber visto antes y Vox podría haber seguido dentro del gobierno. No, lo que pasa es que es la estrategia de Vox, que por otro lado yo creo que podríamos decir que estuvo bien diseñada a día de hoy, bien diseñada eso de salirse de todos los gobiernos, porque fue una estrategia general. Las estrategias de Vox se marcan desde Madrid y se marcan para todo el territorio. Y digo que eso porque el estar en los gobiernos desgasta, y sobre todo cuando eres una pequeña parte de esos gobiernos. Entonces, claro, desde la oposición, sin más, están siendo mucho más libres para cualquier tipo de crítica y también para apuntar cualquier tipo de perspectiva a futuro hacia dónde se tiene que trabajar. Por ejemplo, lo último que ha sacado hoy mismo Antelo como portavoz de Vox era trabajar en ese asunto de la inseguridad que tenemos, la inseguridad ciudadana que vivimos. Bueno, los datos en España no pueden ser mejores en cuanto a que lo de la inseguridad ciudadana no es así, no es cierto que estemos en unos niveles. Por supuesto que hay casos que a todos nos asustan y nos asombran, y si ya vamos a la violencia de género, pues fíjate tú en los datos en los que estamos, ¿no? Pero que, claro, tú puedes criticar eso cuando estás fuera del gobierno. Si estás dentro del gobierno, los periodistas te diríamos: ¿y qué vas a hacer? O sea, no me digas el problema, dime la solución, ¿no? Entonces, claro, esa estrategia yo creo que es la que ha hecho que en las encuestas, a día de hoy, pues no solamente se siga manteniendo, sino que en muchos sitios está creciendo Vox. Es decir, que ha sido una estrategia interesante. Pero luego, a lo que vamos, ¿no? A lo que vamos aquí en cuanto a lo del presupuesto y que podían haber seguido. No podían haber seguido por esa estrategia, pero a día de hoy, en cuanto al apoyo, sí que pueden mostrarse con esos titulares, lo decía muy bien Joaquín. Estamos hablando de pequeños titulares, en realidad. Cuando hablamos del
presupuesto, como todos sabemos, pues prácticamente por encima del 80% son gastos contraídos en cuanto a sanidad, educación y muchos de los servicios sociales y de lo que se paga. Capítulo 1, vamos a decirlo claramente, de lo que es pagarlo el gasto corriente, funcionarios, gasto corriente y demás. Entonces dices, hay una pequeña parte para la inversión, que esa es la que sí que es interesante. Oye, la pequeña parte para la inversión, que se lo digan a las empresas que pueden apostar por esos nuevos proyectos, por ejemplo, o sea, en infraestructuras, o sea, porque eran algunos de los que estaban pendientes, algunas partidas que dicen, es que si no se aprueba no se va a poder abordar esto. Entonces, aunque sea a mitad de año, está bien, y además esto siembra para que el próximo año pues se empiece prácticamente a trabajar, que es cuando se hace el presupuesto del próximo año en las distintas consejerías, empieza a trabajarse ya. Entonces dices, si ha habido esta puerta abierta, no se va a cerrar para el próximo año, no debería cerrarse. Entonces son buenas expectativas. Yo creo que es muy bueno el que se haya llegado a este acuerdo, yo creo que es muy bueno que haya presupuestos, y además esto nos permite poder luchar como comunidad autónoma frente a una de las deudas que tenemos, evidentemente, que es la infrafinanciación autonómica, que es un lastre que sí que tiene esta comunidad autónoma y que hace que tenga una deuda importantísima, y que también esa deuda, el pago de los intereses, pues que lastre nuevas inversiones. Entonces, todo eso yo creo que se soluciona, y además da una situación de estabilidad política. Yo creo que eso para los ciudadanos también es importante, porque o no genera incertidumbre, no ya son los casos de corrupción, por supuesto, del gobierno central, sino eso de que, ¿cómo puede estar usted 2 años y 2 años sin ningún presupuesto y encima no tenga perspectivas de ni siquiera para el próximo año? ¿De dónde saca para tanto como destaca, ¿no? Javier, desde que tengo uso de razón, el titular en la prensa es que los presupuestos, el 70 o el 80% es de gasto social. Ese titular lo hemos leído muchos años, no toda la vida. Claro, es que siempre se dice eso, y es cierto. Es que es cierto. Eso más la sanidad, educación, asuntos sociales y demás. Se dice desde la parte de la izquierda y desde la parte de la derecha. Siempre se dice. Y se dice aquí y se dice en cualquiera de las crónicas internacionales. Siempre, la mayor parte es de gasto social y lo hemos incrementado. Eso. ¿No? Sí, pero ese gasto social puede ir, por ejemplo, para pensiones, que digamos que está bien, sostener a una importante, sustancial espacio social que cada vez se hace más grande, pero que digamos no es el futuro. Obviamente las personas nos vamos haciendo mayores, llega un momento que ya no somos el futuro. Entonces yo creo que el gasto social debería ir más, y lo digo porque el consejero, al presentar su presupuesto, el consejero Marín, Luis Alberto Marín, en primer lugar hay que felicitarse de que hay un presupuesto. ¿Por qué hay que felicitarse? No solo porque es la ley más importante que aprueba un Parlamento, no solo porque cuando no la apruebas un año quizá es un tanto inocua, pero poco a poco se va convirtiendo en un lastre, porque ya el gasto no se adecúa a las necesidades del entorno. También está bien, por supuesto, que sea un gasto social, pero incido, yo creo que el gasto social debe ir a apoyar a las familias, ir a apoyar a las familias numerosas, que en Murcia hay muchas, eso es el futuro. Tenemos un problema demográfico extraordinario en España. Sabemos, en las universidades especialmente, que en el curso de algunos años nos tocará de lleno y que muchas universidades serán cerradas. Eso implica que habrá también menos consumo, menos talento, menos innovación, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenemos dos vías, las sociedades occidentales y la española. Podemos apostar por simplemente captar talento de fuera y, por tanto, proyectar una migración ordenada. Hemos hablado de migración, y yo con Joaquín aquí, yo la veo como algo venturoso y que puede ser bueno si es ordenada y si es legal. Ojo, si es ordenada y si es legal, porque cuando es ilegal no es buena ni para el migrante, que es explotado de muy diversas formas y no tiene derechos, y además se puede convertir en una lacra, y para sobrevivir puede adentrarse en el submundo del crimen o de la delincuencia para sobrevivir, y eso no es bueno para nadie. Pero al mismo tiempo necesitamos captar talento. En ese sentido, las universidades españolas y la UCAM hacen una gran labor. Traemos gente joven, sana, inteligente y formada, que se ha formado y le han pagado sus estudios en otros lugares, a estar con nosotros, y muchos se quedan y añaden. Entonces, el gasto social, 8 de cada 10 euros van a gasto social, pero que se gaste más bien en el futuro, que se apoye a las familias. Aquí el consejero ha señalado cómo hay muchas deducciones, y eso es bueno, que se ayude a que Murcia tenga una economía más competitiva, es decir, proyectos estratégicos que se generen, que se aupe, que se ayude, y que se descuente fiscalmente, se apoye a los emprendedores, a la gente joven emprendedora especialmente. Y luego nos podemos permitir, parece, algunos lujos que han sido señalados en la prensa, que aunque sean notas a pie de página, pues tenemos estas ayudas al gimnasio
Y aquí hay adeptos y amigos de los pequeños peludos, de los perros. Yo que tengo hijos, no tengo perro, porque tengo ya suficientes hijos, me parece que eso es una fruslería. Y no debería gastarse dinero en apoyar o vamos, 100 euros a un perro cuando yo tengo que llevar a mis hijos, como tanta gente, que son a programas de verano. Son miembros de la familia. Sí, pero no van a ir a trabajar y no te van a pagar la pensión a ti. Mis hijos te pagarán la pensión. Entonces, no son productivos. Los veterinarios sí que no son productivos. al Veterinario. El bienestar psicológico y mental de la familia. Sí, es cierto. Pueden prevenir muchos trastornos mentales y ayudan mucho. No lo critico, pero damos la sensación a veces de ser una sociedad muy rica, cuando en realidad somos una sociedad que está empuada, que tiene un gran déficit. Entonces, cuando uno ve que los presupuestos aumentan cada año, se felicita por un lado, pero por otro dice, oye, que esto no es gratis, que como dicen los americanos, there is not such a thing like a free lunch. No hay nada así como una comida gratis, alguien paga la factura. Entonces, que cuando ves que los presupuestos crecen, que hay ayudas para tantas cosas bonitas, divertidas, que al final todo eso hay que pagarlo. Y los que lo van a pagar serán los jóvenes que mañana apuesten por vivir aquí, por trabajar en un entorno que les parezca atractivo y que entonces generen economía, generen gastos, generen consumo, paguen pensiones y hagan la región de Murcia más grande. Me venía a la cabeza también, hace poco hablando con Cáritas, esas bolsas de pobreza que son importantes, son personas en riesgo de exclusión, es decir, que son, yo no sé si tanto las ayudas o las estrategias para incorporarlos a una vida activa y una profesión y a un mercado de trabajo, que Cáritas además está en ello con proyectos muy interesantes que les permita ya no solo obtener unos ingresos, sino además sentirse feliz y productivo en la sociedad, que es evidentemente una aspiración que todos y cada uno de nosotros tenemos. Vamos a hacer un pequeño alto, brevísimo, pero incluso vamos a hablar de temas internacionales, nos quedan dos, vamos con ello. Dos cuestiones internacionales que queremos abordar, recoger la opinión rápidamente para concluir el programa y la temporada, y es una de ellas, entramos, Pablo, hace poquito en una situación bélica Irán-Israel, con intervención luego el bombardeo de Estados Unidos, que nos pareció escalofriante, pero de pronto se ha frenado y se ha parado, gracias a Dios. No sé si te sorprendió la decisión del ataque o te ha sorprendido que realmente se haya enfriado tan de golpe, ¿no? A ver, si vemos el contexto, los israelíes, desde la masacre que se produjo pues hace 2 años, y comenzaron una etapa de demolición y de cercenamiento de los brazos del óctopo, que en el fondo tiene ese cefalópodo enemigo de Israel, que estaba abrazando a Israel en todas sus fronteras. Tenía como cabeza a Irán. Entonces hemos visto cómo Israel, de una manera metódica, entró a sangre y fuego en Gaza y la demolió, está demolida. Y jamás no existe. Más hay una bandera que alguien levante, jamás no existe. Automáticamente se fueron a por Hezbollah en Líbano y arrasaron con todo su potencial bélico. Y eso era una milicia de 30.000 personas, 30.000 soldados, muy armados, muy temidos. Acabaron con ellos, acabaron con el señor Nasrallah, que era su líder histórico. Después se fueron y machacaron y bombardearon a los hutis de Yemen. Y, cómo no, era inevitable que el proceso de realineamiento en esa zona terminase con ataques a Irán, sobre todo al programa nuclear iraní, que ciertamente Israel se lo toma en serio, y que está avanzado y hay aspectos dudosos de que obviamente no tenga un fin militar, porque ellos aducen que tiene completamente un fin civil y no militar. Así que era inevitable que Israel, triturados los otros enemigos que habían sido gestados y alimentados, entrenados y nutridos por Irán, fuese a por la mano que mece la cuna. Y han ido. Lo sorprendente es que también han ido con los Estados Unidos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vemos? Vemos, uno, que América ha declarado, por activa y por pasiva, que no estaban en guerra contra Irán, solo contra el programa nuclear iraní, o sea, contra un segmento del Estado, contra una línea del Estado. Y, en ese sentido, la pregunta hoy que tenemos es, como sabemos todos,
si esos ataques para desmantelar el programa nuclear iraní y devolverlo quizá a una década anterior, retrasarlo 10 años, si ha sido efectivo o no. Y hay dudas de que haya sido efectivo. Pero a mí no me extraña que, vistas la situación, la debilidad del régimen iraní, el hecho de que los israelíes y los americanos creen que han desmantelado el programa y que todo el mundo puede demostrar, y todos han hecho discursos a sus públicos diciendo, hoy el Ayatollah Khamenei, el líder iraní, ha hecho un discurso en televisión de que gracias a sus bombardeos y a su resiliencia, tanto Estados Unidos como Israel han cesado en el fuego, por miedo a ellos. América ha vendido que ha desmantelado el programa. Israel ha vendido que ha acabado y ha ido a por la cabeza y la mano que me decía la cuna de Hezbollah, de Hamas y de los Hutus, y que han ganado la guerra. Con lo cual todo el mundo preserva la cara y, por otra parte, hay que entender algo sustancial. ¿Es que hay alguna razón real? ¿Es que hay alguna razón de peso para que dos países que se encuentran a alrededor de 2.000 kilómetros de distancia, que no comparten frontera, que no tienen problemas territoriales y que no tienen problemas de recursos naturales o parecidos, estén en un conflicto así? No. Es simplemente una cuestión ideológica. Así que cuando los hechos se imponen a la ideología, ambos pues firman una tregua. Ojo, las treguas en Oriente Medio duran muy poco tiempo. O sea, que estadísticamente, si en los últimos, hay estudios al respecto, en Oriente Medio, desde el año 90 a hoy, se han firmado 200 treguas. Pues generalmente la mitad, el 50%, no han perseverado, no se han preservado. Con lo cual puede que haya otra reinauguración, reinicio del conflicto en unos años, o en unos meses. No sé si os preocupó esa situación. Y a mí me llama la atención también eso, que Rusia, por ejemplo, aliado de Irán, pero se mantuvo al margen. Es decir, que como que estaba controlado dentro de la situación de descontrol y de preocupación que podíamos tener todos nosotros, ¿no? Yo creo que, en el fondo, bueno, hablando con algunos analistas en cuestiones de defensa y seguridad, sabían que este conflicto iba a durar muy poco tiempo por agotamiento. Yo creo que al final se ha llegado a este alto el fuego, como bien dice Pablo, con carácter provisional. Abrimos un paréntesis, ya veremos cuánto dura, porque Israel no podía sostener en el tiempo, más allá de esta duración de 2 semanas, constantemente a su fuerza aérea bombardeando determinados objetivos en Irán, porque entre otras cosas ya no tenía mucho más que bombardear de los objetivos que inicialmente se había marcado, y por otro lado porque evidentemente eso supone un esfuerzo tremendo para desplazar, como bien dice Pablo, unos cazas que tienen que sobrevolar casi 2.000 kilómetros para bombardear, cada día, con lo cual el esfuerzo, Israel estaba pidiendo, como suele decir en baloncesto, estaba pidiendo ya tiempo, ¿no? Pero es que lo mismo le estaba pasando al régimen iraní. Había agotado buena parte de todas sus reservas de misiles y de drones para lanzar contra Israel, los que no había destruido precisamente la aviación israelí, con lo cual, y eso se estaba viendo sucesivamente como en las diferentes oleadas ya iba decayendo el número de misiles y de elementos que se utilizaban para bombardear territorio israelí, con lo cual le ha venido también muy bien, y estaba también de alguna forma pidiendo tiempo para poder rehacerse, poder reagruparse y poder efectivamente evaluar hasta dónde ha llegado la destrucción del programa de desarrollo nuclear, que, bueno, a pesar de los enfados que se coge el señor Donald Trump con los medios de comunicación que filtran informes de la inteligencia americana, pues parece que no van más allá de una destrucción que podría, digamos que regenerarse en cuestión de entre 3 y 6 meses, con lo cual los daños que han provocado esos bombardeos tampoco han sido tan absolutos. Y efectivamente todos han vendido una victoria en este asunto. Ahora, el alto el fuego es muy volátil, ¿eh? Sí, en cualquier momento. Todos han venido a la victoria hasta el punto de que Donald Trump bombardea a Irán y luego parece que ha triunfado el plan de paz de Donald Trump. Sí. Si es que parece, fíjate tú, cuando hay conflictos en un ayuntamiento de aquí, parece que hay claves que igual se nos escapan, y dices, es que es un ayuntamiento complejo y tal. Sí, sí.
como para saber las claves que hay allí, ¿no? Quiero decir, que es tan gigantesca todos los elementos que se contraponen que dices, no sabes muy bien lo que te están contando cosas, tú reproduces esas cosas porque no tienes otros elementos, pero que la situación evidentemente sabemos que va a ser convulsa porque lo ha sido a lo largo de la historia, y hasta dónde va a llegar esa paz que ha tenido Trump, porque por fin ha conseguido una paz. Sí. Montó una pequeña guerra bombardeando Estados Unidos por primera vez su guerra, aunque sea solamente contra ese plan nuclear, pero ya lo tuvo, y 48 horas después ya tuvo también la paz. Bueno, esto es difícil de creer, ¿no? Es decir, cualquiera de los que llevamos en el mundo mucho tiempo, pues hemos visto que esas circunstancias y más ahí. Lo que pasa es que quizás a más largo plazo lo más preocupante pueda ser en qué situación está quedando en la zona de Israel, porque ¿esto qué es? Lo que en algunos lugares se está explicando, que Israel, la parte del gobierno más radical, lo que pretende es volver a conseguir lo que ya se reproducía en el Antiguo Testamento, que era el gran Israel, que llegaría hasta Damasco y forma parte con partes de 4 países, como también Jordania, Siria, y ese es el entramado final que tienen como objetivo. Pues eso sería muy complejo para el mundo entero, ¿no? Porque si esto es la primera parte y han bombardeado todo eso, estamos hablando de vivir unos momentos que van a ser muy convulsos, se nos diga ahora lo que se nos diga. Por otro lado, parece que mientras se está bombardeando en Irán no ocurre nada en Gaza, ¿no? En Gaza seguía ocurriendo los bombardeos. Es decir, que unas noticias tapan a la otra, pero la convulsión de toda esa zona del mundo está abierta en cada momento. Seguramente pues que en unos días tengamos otras nuevas noticias. Y luego, más aún, el germen de todos estos ataques lo veremos en el futuro en ataques terroristas generalizados, porque es una de las sombras que siempre vamos a tener ahí. Porque si tú la paz la construyes a base de bombazos, pues es difícil que tengas una paz duradera. Más allá, porque estaba muy bien, como decían el otro día, tú quieres paz, prepárate para la guerra, y resulta que vamos a ser muy duros en la ejecución de estos bombardeos. Bueno, ¿de verdad qué es conseguir la paz? Será durante el tiempo que esos países o sus gobiernos estén amedrentados o tengan un problema de liquidez, porque Irán lo que tiene ahora mismo es un problema gravísimo de liquidez. Hemos visto lo que cuesta el equivalente entre un euro y su moneda, que no recuerdo ahora el nombre de su moneda, y es con 48.000 de su moneda, es el equivalente a un euro nuestro. Tienen billetes de hasta 2 millones, ¿no? Claro. Es una cosa así que, y sobre todo lo que te cuentan los corresponsales que han estado allí en Teherán, que lo que te decían es, mira, es que la gente aquí está en una situación tan precaria que el que tiene una tienda, aunque sepa que le pueden bombardear, va a abrirla a ver si puede vender algo, y el que necesita trabajo va a intentar que le dé ese de la tienda un trabajo porque no tiene para aguantar nada. Entonces dices, hombre, es que en una situación así, en un país de 80 millones, de casi 90 millones de habitantes, pues es complejo, pero son 90 millones de habitantes. Tiene universidades, tiene un desarrollo técnico, como vemos, todo lo que es el entramado nuclear no se hace en Yemen, lo están haciendo ellos porque sí que tienen capacidad. Es decir, que esta paz, y quiero cerrar con esto, esta paz que supuestamente tenemos ahora, pues es muy precaria. Estamos fuera de tiempo, así que os pido un minuto, y es complicado, pero ¿qué os parece la amenaza vamos a verlo, la amenaza de Donald Trump a España, después de que eso del 5%, Pedro Sánchez ha dicho que no, que nuestra participación es medida en el 2,1%, que no podemos además permitirnos esa cantidad inmensa de millones que se están pidiendo, y que es razonable estar en el 2,1%, cuando el resto de socios de la OTAN sí que han aceptado. Donald Trump decía esto. I like Spain. I have so many people from Spain that it's a great place and they're great people. But Spain is the only country out of all of the countries that refuses to pay. And, so they want a little bit of a free ride. But they'll have to pay it back to us on trade, because I'm not going to let that happen. It's unfair. Una amenaza absoluta, pagará por las buenas o por las malas. Pero yo no sé, por una parte veo algo que choca, ¿no?, en mí. Por una parte veo que es una cantidad inmensa de dinero en la que se debería poner según esa petición. Hay una necesidad de que tenemos que armarnos para defendernos por amenazas que estamos viendo
permanentes, pero es tanto dinero que dices tú, no es excesivo. Pero luego me choca que España no pueda, pero si pueda Grecia o Portugal. Bueno, sus economías no están mejores que la nuestra, no sé, no termino de aclararme, Pablo. Ver, Antonio, muy sencillo. No sé, me lío. Primero, el papel lo aguanta todo y los tiempos de ejecución del 5% es hasta 2035. O sea, que se podría haber dicho que sí y justo, evitarse el conflicto. A ver, ocurren dos cosas. Entonces, ¿qué es lo que ves? Uno, estábamos hablando del presupuesto y de la comunidad autónoma. Y estábamos aquí hablando con orgullo del gasto social. Evidentemente, con un incremento del gasto en defensa del 1,2 que ha sido, al 2,1 que va a ser, al 5%, si fuese con un sprint en los próximos 2 o 3 años, se acabarían las pensiones, se acabaría, porque se lo tragaría todo ese gasto militar. Y sería absurdo para España, porque para Polonia no es absurdo. Para Polonia, para los países bálticos, que tienen a menos de 600 kilómetros a los tanques rusos presionando la frontera de Ucrania, no es absurdo gastarse el 5%. Y tienes un país como Ucrania que gasta el 35% en su defensa, porque está siendo invadido. Entonces, el gasto en defensa es en relación a cómo tú te percibes el riesgo geopolítico que sufres en tu frontera. Yo te pregunto a ti, Antonio, ¿tú percibes, te levantas por la mañana pensando que Marruecos nos va a invadir o Portugal va a tomar, no sé, una parte de Extremadura o Francia va a jalarse Cataluña o algo? No. Entonces, sabemos que España es un país que ahora mismo en el entorno geopolítico occidental y europeo tiene un bajísimo riesgo. Y el riesgo de Estonia no es el de España, y el riesgo de Finlandia, con una frontera enorme con Rusia o Suecia, no es el de España. Entonces, es acertado decir que es ridículo para España gastar eso, pero luego a partir de ahí empieza la política. ¿Cuál es la política? Ya mi muy estimada María Dolores de Cospedal, en aquella época que fue ministra de Defensa, ya fue a hablar con el anterior secretario de Defensa del señor Trump en su primera administración, el general Mattis, y ya prometió gastar, en aquel momento era un 2 con tanto por ciento. Entonces, aunque es verdad que hay revisiones, y no son tontos, en la OTAN, y hay trabajos técnicos que dicen que para que España provea esas capacidades tiene que gastar el 3,5, pero de nuevo, con un margen de 10 años, lo cierto es que si Pedro Sánchez no tuviese en su gobierno a los partidos que tiene, hubiese dicho, vale, ¿quieres que te firme esto a 10 años? Yo no voy a estar, le paso la pelota a cualquier otro que venga después, yo de momento aquí firmo todos felices. Pero tiene a Sumar y tiene a Podemos y saben que lo van a saquear, le van a mover, van a mancharle la cara en público. Y como sabe que tenía una crisis de gobierno, igual que cuando se vendieron y había un contrato con una empresa israelí de defensa y automáticamente se produjo una crisis en el gobierno, pues imagínate en este caso. Entonces, sabría que tenía una crisis de gobierno y ha preferido plantarse ante Trump que plantarse ante Díaz. Esa es un poco la razón. A ver, ¿Sí? ¿Qué os parece? Sí, yo solamente voy a dar unos datos y ya no voy a entrar en más juicios de valor. A ver, el 5%, ¿por qué el 5%? Pues esto es un calentón de Donald Trump en una de las comparecencias que tuvo, y parece pues que todo obedece a una de sus ocurrencias que luego quiere imponer como si fuera algo inamovible, ¿no? Punto segundo, ninguno de los países miembros de la OTAN van a cumplir, ni siquiera dentro de 10 años, un gasto en inversión en defensa de su 5% del Producto Interior Bruto. Y voy a los datos. Estados Unidos gastó el año pasado el 3,38% de su Producto Interior Bruto en defensa. 40 décimas menos que hace 10 años. Hace 10 años Estados Unidos en relación a su PIB gastaba mucho más en defensa que en el año 2024. Datos, ¿quiénes están por encima del 5% del PIB en gasto en defensa? Rusia, con el 5,9% el año pasado. Y Rusia tiene menos Producto Interior Bruto que España. Es decir, si España se tuviera que gastar el 5% de su Producto Interior Bruto, estaría gastando más en defensa, en dinero contante y sonante, que la propia Rusia, estando en el estado que está ahora mismo en guerra. Arabia Saudita gasta el 7% del Producto Interior Bruto, es uno de los países, digamos, de corte occidental, vamos a llamarle así, salvando todas las distancias, que es el que más gasta, y luego está Israel, que gasta ahora mismo el 5,2% de su Producto Interior Bruto en defensa, estando como está, es decir, con todo ese gasto que tiene en estos momentos. Francia gasta ahora mismo el 2,1% del PIB. Pero ha firmado. Tampoco, claro,
pero Bélgica gasta creo que el 1,9% y el resto de países está más o menos en esa banda e incluso por debajo. Es decir, nadie de los que firmó ayer o antes de ayer se cree realmente que dentro de 10 años va a gastar el 5%. Y hay un factor. Con lo cual, ¿cuál era? Era un gesto político, es decir, pasarle la mano por la espalda al señor Tan diciendo, vale, tranquilo, sí, dentro de 10 años seguro que gastamos el 5%. Entre otras cosas, qué casualidad, tú no vas a estar, a menos que fuerces y cambies la Constitución norteamericana. Pero también quiero señalar... Y tampoco estaremos ninguno de nosotros, con lo cual, bueno, pues el papel lo aguanta todo. Yo creo que este es el resumen. Sí. Bueno, obviamente quiero señalar que ocurren dos cosas también. Para países como Francia, que tiene unas empresas de defensa importantísimas como Dassault, como Alemania, que tiene otra que se llama Rheinmetall, que es una bestia, o como Italia, que tiene Leonardo, el gasto en defensa, que va a intentar ser un gasto europeo, significa hacer factura a saco. Claro. Los Estados Unidos también, porque saben que al imponer un 5%, Europa es que no puede jalar 250.000 millones más de defensa, porque el presupuesto de los países europeos pasaría de 500.000 millones, y recordamos que el de Estados Unidos es 750.000, el incremento llevaría casi a equiparar el gasto en defensa americano. Eso obligaría también a hacerle compras a los Estados Unidos de equipaciones que tú no tienes. Harían factura. Y luego hay un factor importante. Es verdad que Europa, y ahí lleva razón Trump, pero trabajamos en nuestro propio beneficio al incrementar el gasto en defensa, porque América ya no te fías de ella y tú tienes que tener independencia estratégica de un país del que ya no te fías y que te dice que ya no va a venir a salvarte en caso de como lo ha puesto de manifiesto. En consecuencia, tienes que gastar fuerte para poder ser independiente de Estados Unidos y crear una defensa europea digna de tal nombre como están los tratados. Por hacerlo, yo estoy completamente de acuerdo, además me ha parecido muy brillante lo que habéis dicho, lo suscribo, y por hacer el análisis en clave política e interna, más que internacional, yo creo que hay dos elementos ahí que el resiliente Sánchez ha aprovechado muy bien. Uno de ellos, a sus socios de gobierno les ha colado el 2,1, porque estamos hablando que si hace un par de semanas hubiésemos hablado de incrementar ese gasto, pues aquí se hubiese montado una importante, y de 2,1, no pasa nada, todos, no ha habido ninguna crítica. Y luego la otra parte, en todo momento del enfrentamiento con Trump, presente y futuro, no hemos hablado en los medios de comunicación, hemos hablado muchísimo menos de lo que es todos los casos de corrupción de Pedro Sánchez. Es decir, que se lo ha quitado del foco completamente. O sea, en estos días lo estamos viendo. Bueno, pues a futuro va a ocurrir algo también. Es decir, que a él le viene bien todo eso, porque al fin y al cabo lo que va a ocurrir es eso. Ni Estados Unidos va a cumplir lo del 5%, ni en Europa se va a cumplir eso, a menos de que ocurriese alguna desgracia con Rusia, que de repente, pues sí, que entonces ahí estaríamos todos, pues claro, ¿cómo vas a cuestionarlo? Pero como eso en principio no parece viable, no parece que vaya a ocurrir, el miedo de Polonia lo han de tener seguro, pero bueno, sería muy grave, ¿no? Tan grave que... Y entonces, claves internas, clave política, le viene muy bien al resiliente de Pedro Sánchez, porque aparta el foco de la corrupción y además pues a sus socios de gobierno los tiene tranquilos y encima les ha... iba a decir una frase inconveniente, ha hecho que acepten perfectamente lo del 2,1 y tira para adelante. Además, por cierto, con una aclaración, y no ha habido ninguno de momento, nadie desde jefes de Estado Mayor que hayan dicho que no, perdón, que no es suficiente. Él lo que ha comentado ha sido que según el Ejército, los miembros del Ejército que lo han evaluado, con el 2,1 vamos sobrados. Bueno. No lo he dicho yo. Claro, sí, por eso, sí. No lo he dicho yo. Eso es. Vamos a terminar, un programa que, como era el último, pues lo hemos alargado un poco más de la cuenta. De modo que hemos terminado hoy el programa 468 y pico, 468 del debate. Les doy las gracias a todos los compañeros de Popular Televisión por estar ahí detrás de las cámaras, echándonos una mano y participando activamente en sacarlo adelante. A todos ustedes por seguirnos en la televisión y, si me lo permiten, muy especialmente a los invitados. En este caso a Javier Adán, a Joaquín Asparren y a Pablo Blesa, porque este no es mi programa, no es el debate, es el programa de todos nosotros que nos encontramos aquí analizando temas de actualidad, y sin ellos sería evidentemente totalmente imposible hacer este programa. Así que muchísimas gracias, don Joaquín, por estar aquí. Muchísimas gracias. Buen verano. A ver si lo llevamos bien esa temperatura. Gracias, Pablo. Un placer. Volveremos Dios mediante a la vuelta del verano con todos ustedes. Muchísimas gracias.
Buenas noches y bienvenidos al primer programa de la 13ª temporada consecutiva del debate, aquí en Popular Televisión. Aquí estamos buscando la confrontación. Ejecución de los presupuestos. Asuntos importantes aquí en la región. En esta ocasión sí, pero nunca más. Cuando hablamos de ejercicio físico, siempre, pero o para un tipo de ejercicio, como comenta Pedro, diferenciar es el motivo que provoca esa consecuencia final. Los invisibles no importan. Decía que estaban muertos, o al menos... No volvamos locos, demasiados cruceros están llegando. Un proyecto brutal que está ya en marcha. Y yo creo que lo que deberemos hacer es posiblemente copiar esa línea, ¿no? Debemos de estar pendientes de la división de cuál de los dos candidatos gana las elecciones. El domingo por la tarde el UCAM de baloncesto juega contra el Real Madrid, que tenga un tipo de partidos aquí. Es un lujazo que tengamos un equipo en la ACB. Hay que estar preocupado, pero tampoco alarmado. Estamos tan alarmados, sin perjuicio. Pero faltan datos de proyección a ver qué va a pasar dentro de 20 o 30 años. es verdad que es una realidad que los jóvenes tienen acceso a ello. Enseñémosle a los jóvenes que sean ellos los que dominen la vida, no las adicciones a ellos. Bases de cotización muy altas o de importancia. Hay imposición dentro de la legalidad, pues bienvenido sea. Hay que ser mayor, todos vamos a ser, con suerte, mayores. Importante para evitarlo es el autocuidado y tenemos que empezar cuanto antes mejor. Por supuesto que si un vecino mío necesita algo y puedo, se lo doy, claro, obviamente. O bien en económico, a través de la web, pueden acceder a cualquiera de ellas. El incremento de la vivienda sigue a niveles... Allí sí, allí has visto, entra Trump, me cargo a todos los jueces del Supremo y pongo a los míos, pero esto que... El papel no le han dado a la tecla y no está en lista de espera. Y está un año y oye, que no me llama y luego va, no, si tú no estás en lista de espera. En lista de espera en prioridad de 1. Agresividad social que no es normal. Hablar de la nutrición oncológica es como hablar de la medicina general. Los padres pueden ir con sus hijos los domingos. Hay que hacer ejercicio de fuerza, que no significa apuntarse a un gimnasio, aunque creo que es la mejor manera y la más segura. Comedores sociales, de los centros y albergues de la Iglesia, de la atención a los que no quiere nadie. Lo que no podemos mantener es un criterio y el contrario a la vez. No tengo una buena alimentación, la enfermedad no se controla. No todo lo que nos produce placer es bueno. Nos produce placer, es placentero, pero no tiene por qué ser. A ver, ¿cuál es la causa, ¿no? El estrés puede provocarse bajada. Sí, el estrés al final afecta a nivel sistémico y afecta al sistema inmune. Para que se produzca un pacto de Estado tienen que haber partidos con visión de Estado. Es ese punto medio, ese equilibrio en casa, lo que hay que buscar. Pero es una puerta que no se puede cerrar. La vida agradable, pero siempre manteniendo el camino correcto. Es una cosa preciosa. Para mí me quedo con el mejor patrimonio que tienen todas las cofradías y hermandades de la diócesis. Ahora la mayoría de la gente es bondadosa. Ponte en su lugar. Muchas veces antepone sus intereses económicos. Información contra información, un bloque contra otro, un país contra otro. Si el mensaje no es el mismo... Que lo tenemos que aceptar porque es el Papa y que no hay más razones que esta. Además, conoce de cerca a lo que es un clero de religiosos, además de un clero diocesano, y luego también ha sido una persona muy próxima a los carismas de la Iglesia, las nuevas realidades de laicos. Vamos a ver ese gráfico y verán ustedes que, en primer lugar, a nivel nacional lo que más preocupa es la situación política. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Lo veremos el próximo jueves, Dios mediante. Buenas noches.